Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos sigue en Boquerón. Recordarles que Boquerón es un espacio de compañeros autoconvocados, que estamos aquí para hablar sobre temas que consideramos importantes en la política nacional y en la política regional. Al respecto, el día de hoy el programa se dedica justamente a las declaraciones del candidato vicepresidente Juan Pablo Velasco y un poco revisar de fondo lo que viene siendo el racismo. Para eso nos acompaña José García. José, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, un gusto nuevamente tú por estar presentes. Un nuevo programa de Boquerón. Vamos a hacer énfasis entonces, sin mayor dilatación, en justamente este tema del racismo, ¿no? Las condiciones estructurales del racismo. José es historiador, justamente, José, ¿cómo ha funcionado históricamente el racismo en Bolivia? ¿Por qué hay racismo en Bolivia? En primer lugar, hay que asumir que cuando los españoles llegan a esta parte del mundo y se genera todo este proceso de la invasión de América, lo que vamos a tener es una condición de pueblo vencedor y de pueblo vencido. Entonces, sobre esto se construye una identidad de aquellos llamados a gobernar y administrar en este momento las posesiones imperiales españolas y aquellos que tienen que pagar con su trabajo como pueblo vencido un tributo, contando con estos elementos de los cacicazgos y compañía que refuerzan esta condición del sometimiento. Cuando llega la República, cuando se da la independencia, un proceso de las mayorías justamente eh, indígenas, artesanas y demás, no se cambia este orden. ¿Por qué? Porque esa élite criolla que se había gestado durante la colonia asume que el principio de pueblo vencedor, pueblo vencido, se tiene que mantener en Bolivia. En toda América. Podemos pensar en los países de mayoría indígena, pero también en los países de mayoría africana, afroamericana, que hay una condición de superioridad, de un privilegio. Entonces hasta casi te sigo. Esta división, vamos a ponerlo así, entre blancos e indígenas, comienza en la colonia con el proceso de conquista sobre las naciones indígenas. El mismo concepto de indígena trata de omitir las diferencias culturales y idiomáticas de quechuas, aymaras, urus, guaranismos, setenes, para decir, a todos estos son indígenas porque son los vencidos. El indígena es una categoría tributaria, es pueblo vencido. Pueden ser de cualquier parte del continente, sigue siendo indígena para el español, porque el español asume que el indígena tiene que pagarle tributo y es inferior a él. Esa es una premisa fundamental. Es inferior a él. Ahí tenemos entonces un primer momento de resistencia a esta dominación colonial, pero luego llega la independencia y lo que tú me estás diciendo es que los países se independizan, pero esto se mantiene, ¿no? Sí, porque los vencedores de la independencia son las mismas. Los que pelean por la independencia son las grandes mayorías que quieren cambiar esta condición de dominación, pero que justamente, como ellos no terminan de consolidar el proceso de independencia, en el caso de Bolivia es muy notorio, todas las guerrillas, los procesos que recordamos, 16 de julio, 14 de septiembre, 24, todos son liderados por grandes mayorías de indígenas, mestizos, artesanos, campesinos, comunarios y demás. Pero los que terminan por darle forma institucional al Estado, por la muerte de los otros en la guerra contra el imperio, son las viejas élites que estaban plegados con los españoles. Y estas élites económicas y políticas que habían administrado durante el régimen colonial, ahora administran la república. Y ellos van a mantener esta lógica de dominación, de sometimiento de las grandes mayorías a el privilegio de unos cuantos. Excelente. Ahora quiero pasar al momento republicano. Sí. ¿Cómo se despliega entonces esta continuidad de este orden social colonial en la República? O sea, ¿cómo podemos verlo esto en nuestro siglo XVIII, en nuestro siglo XIX? Lo que vamos a tener es, cuando se da la formación de la República, una noción de liberalismo. El liberalismo político, no económico, político, nos proponía que todos debíamos ser iguales, pero para no perder sus privilegios coloniales, las élites que van a administrar el Estado en sus diversas constituciones te van a decir, sí, hay una ciudadanía que todos somos iguales, pero no todos pueden ser ciudadanos. No puede ser ciudadano el que paga tributo. Si uno tiene que pagar tributo a un Estado que supuestamente tendría que representarlo, no puede ser ciudadano. Entonces, Bolivia nace con el 3% de la población como ciudadana, incluyendo aquí también la condición de que las mujeres no eran ciudadanas porque se las consideraba menores de edad. Está bien. Pero en el tema del racismo, el mundo indígena queda excluido de toda la ciudadanía durante 125 años
jurídicamente hablando, no estamos hablando aquí políticamente, jurídicamente hablando, porque tenía que pagar tributo, porque seguía siendo un pueblo vencido, porque tenía que sostener al Estado, y en calidad de indígena pagaba el tributo. Entonces, el Estado les niega su condición de ciudadanía durante 125 años. Pero a eso hay que sumarle el pensamiento de las élites. René Zabaleta Mercado diría, en un trabajo conocido en lo Nacional Popular en Bolivia, cómo las élites presidentes del Estado, uno de los presidentes más importantes, Ismael Montes, decía que el indígena era una mula de carga, que había que explotarlo hasta lo misericordia, y cuando se rebelaba había que eliminarlo sin piedad ni compasión. Es decir, el presidente del país. El presidente 2 veces electo del país, Ismael Montes. ¿Y el preelecto por el 3% de la población? Por el 3%, 5% en su momento. Pero esa era la mentalidad, porque a eso hay que sumarle que durante estos siglos se va a incorporar discursos como lo que se llama el darwinismo social. Es decir, a partir de un supuesto estudio de la anatomía humana, de la biología, es decir, convertir tu racismo en un elemento racional. Se decía que los indígenas eran medio orangutanes, que no tenían la capacidad intelectual del blanco. ¿Qué es esto? No es otra cosa que justificar de una manera, entre comillas, científica, porque no tiene elementos científicos, eso se demostró contundentemente, porque esto también... Durante todo el siglo XX, porque además fue una corriente global que fue destruida por ser básicamente racismo disfrazado de academia. Claro, y uno de los mayores ejemplos de esto fue cuando se decía que el mestizaje era una aberración, y unos señores en Alemania en 1930 lo justificaban. Recién, después de 64 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial, no, había sido un problema el darwinismo social, había sido un problema el racismo. Había sido la base del nazismo y de otras tendencias ideológicas todavía aún más aberrantes. Claro. Avanzo, José, en nuestra línea de tiempo. La ciudadanía universal se conquista aquí por la Organización del Pueblo en 1952, en abril. Sí. ¿Qué cambia eso en este orden colonial? ¿El orden colonial entonces terminó cuando todos nos hicimos ciudadanos, plenos de derecho? No, por eso retomaba, era la condición jurídica. En 1952 todos jurídicamente somos ciudadanos. Jurídicamente tenemos derecho al voto, la Constitución establece que hay una protección para todos los ciudadanos, todos los mayores de 18 años y demás historias. Pero ahí viene lo que llama Fausto Reinaga la consolidación de las dos Bolivias. Sí, jurídicamente eres ciudadano, pero no se ha perdido la lógica colonial. Los antiguos patrones de Hacienda, ahora enquistados en el Estado y en la burguesía, definen su condición de privilegio, su condición de la pigmentocracia, de las familias de apellido, de, como se utilizaba una expresión muy, muy racista en su época, quiénes eran zapato manaco y quiénes no. Es decir, quiénes habían empezado a utilizar zapatos desde el 52 y quiénes lo utilizaban desde antes. ¿Esto para qué? Para mantener su condición de privilegio. Entonces se crean dos ciudadanías. La ciudadanía de primera, constituida por la antigua élite boliviana, ese 3-10%. Los que habían sido hijos y nietos de patrones, de terratenientes, claro, de todos ellos, y las grandes mayorías que eran una ciudadanía de segunda. Sí tienes derecho al voto, pero a ver, ¿quién va a ser pues parlamentario siendo campesino? La primera mujer de Pollera en entrar al Parlamento, Remedios Loza, lo hace en el año 97. Claro, todos éramos ciudadanos, pero ninguna mujer de Pollera había entrado al Parlamento en 45 años. Y habías tenido un montón de procesos electorales en ese periodo. Estamos hablando de por lo menos 30 años de periodos electorales, del 52 al 64 y del 79 al año 97. Porque es que podemos imaginarnos a una mujer de Pollera siendo ministra, no podemos imaginarnos campesinos, comunarios, aymaras siendo ministros. O el ejemplo de lo que fue Goni con Víctor Hugo Cárdenas. Sí, Víctor Hugo Cárdenas venía de una ascendencia indígena y que había sido el vicepresidente. ¿Pero qué se decía? Era pues cuota étnica, era para que no se sientan excluidos. ¿Qué capacidad de decisión tenía Víctor Hugo Cárdenas? Se decía que era el perro faldero de Gonzalo Sánchez de Lozada. A ese grado se decía un vicepresidente, era decorativo. Casi que como si fuera la primera dama, en ese sentido de despectivo, de una condición racista. Entonces, ¿cambia jurídicamente? No cambia socialmente. Siguen excluidas las grandes mayorías. Sigue habiendo una ciudadanía que el Estado no le garantiza, que cuando se reprime
son estadísticas. ¿No? Entiendo eso, buenísimo. ¿Y cuándo cambia esto? O sea, ¿cuándo en Bolivia, cuándo en Bolivia esto empieza como a hacer erosión, este orden colonial del que hemos venido hablando y que tuvo una revolución nacional por medio que no logró tampoco resolver esa división étnica y de clase? Entonces, ¿cuándo tenemos ese momento donde se empieza a fracturar? En los 2000. ¿Qué pasa en los 2000? En los 2000, y nuevamente aquí es importante, no es la generosidad de estas élites que un día se compadecen y dicen, bueno, les vamos a dar un mejor trato a las grandes mayorías, sino la subversión de esas grandes mayorías, que a partir del año 2000, 98, 99 empieza, pero el 2000 se viene el primer gran choque. Estas mayorías indígenas, trabajadoras y demás, no aceptan el sistema como legítimo. No es posible que exista una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda. Esto pasa en el año 2000 con uno de los grandes eventos, la Guerra del Agua. Y la Guerra del Agua tiene dos grandes centros. Los cercos que va a hacer Felipe Quispe en la ciudad de La Paz, donde hay 3 muertos en Aroma, el conflicto más duro que se va a dar durante la Guerra del Agua, y los enfrentamientos en Cochabamba con los regantes de base indígena mestiza en el Valle Alto Cochabambino, que llegan a la ciudad a pelear con esas mayorías de trabajadores, artesanos, comerciantes y demás. Además también llegan los cocaleros, eso no hay que olvidar. Llegan los cocaleros. Todos los cocaleros de Chapare suben para apoyar la movilización y traen alimentos. Que venían de haber resistido justamente todo lo que fue la guerra de la coca y la masacre que va a generar, entre otras cosas, el actual candidato a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, como vicepresidente y como presidente. Entonces se da este enfrentamiento, y esa Bolivia, esa otra Bolivia, esa ciudadanía de segunda dicen, no vamos a permitir que esto se mantenga, no vamos a aceptar esto como legítimo. Y lo dice muy claramente Felipe Quispe, cuando dice, vamos a hablar del presidente de los indios al presidente de los bolivianos, porque asume que esa identidad ciudadana boliviana no representa a las grandes mayorías, no representa en ese momento al 64% de la población que dice, oye, nosotros somos indígenas y no estamos representados en esto. Y empieza un proceso de convulsión social, de disputa del sentido común, de decir, no vamos a aceptar ser ciudadanos de segunda en nuestra propia tierra. Y llegamos al 2003, que erosiona todo. Claro. Y yo diría que además ahí hay una frase mítica de Felipe Quispe, que es justamente cuando cae detenido en el marco del LGTK, que es justamente la de yo no quiero que mi hija sea tu empleada. Claro. ¿No? Yo creo que eso evidencia una realidad que vivía este país hasta el año 2005, 2006, donde justamente las hijas de las mujeres de pollera están destinadas a ser empleadas, a ser cocineras, a ser lavanderas, labores que son sumamente valiosas, labores que son sumamente sacrificadas, pero que justamente el determinar tu futuro en la vida por cuál es tu posición étnica en este orden colonial es estructuralmente el racismo, ¿no? Exactamente. Entonces aquí no tenemos que decir de que muchachos todos tienen que ser profesionales, es lo inverso. Cada trabajo es tan digno como otro, justamente por eso no puede una parte del país obligar a otra por su tono de piel, por su origen rural, por su idioma, por su pertenencia étnica, a decir, ustedes son los que van a trabajar y nosotros somos los que nos vamos a servir. Exactamente. Eso es lo que se erosiona en el 2000 y el 2003. Y eso es lo que pone en evidencia en el Felipe, ¿no? Porque cuando el Marco dice, a ver, aquí los caras son maleantes, corruptos, borrachos, flojos, mantenidos, no saben cocinarse, no saben trabajar, no saben construir su casa, no saben producir la tierra, hay que darles todo. Lo que te está diciendo es, ese orden que ustedes nos han impuesto, lo que no estamos queriendo es revertirlo porque nosotros somos quienes sostienen este país, no son ustedes. Por eso hay una condición de trabajo. Por eso el enfrentamiento contra el racismo no es, bueno, reemplacemos una burguesía por otra burguesía. No, es la gente de abajo la que mantiene con su trabajo. La condición étnica tiene una condición de clase. Totalmente. Ahora yo quiero, digamos, salir de este momento, transitar desde este momento de insurrección que fue la guerra del gas, en su momento ya tendremos tiempo de trabajar en detalle, al momento más bien de transformación del Estado, ¿no? Claro. Porque después hay el primer presidente indígena, claro, en que casi 180 años de historia, claro, nacional, el primer presidente que representaba a las mayorías indígenas del país, y viene la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué podemos leer en estas transformaciones del orden colonial en esa Asamblea Constituyente? ¿Qué fue cambiando? Lo primero es cuando se llega a una Asamblea Constituyente hay una noción de vamos a construir un país para todos. Un gobierno de indios para todos los bolivianos. Esa es la noción
fundamental de lo que va a ser el año 2006 en adelante y se constituye en la Asamblea Constituyente, valga la redundancia, porque cuando el discurso de estas viejas élites es esto está dividiendo el país, está dividiendo la identidad nacional, está confrontando a hermanos bolivianos, cuando lo único que estamos diciendo es no es posible que existan dos ciudadanías. Claro, y como ellos ven sus privilegios afectados, consideran que el país se está dividiendo. Están utilizando ese discurso del país se divide. Y con ese argumento dicen, vamos a defender lo que era Bolivia a partir de la idea del separatismo. Mientras se llama un proceso constituyente, que es voten por su candidato, voten por quien ustedes quieran, vamos a proponer qué es lo que el país quiere cambiar. Nosotros dicen nada. Vamos a intentar partir el país. Y además me parece importante esto porque en la Asamblea Constituyente todos los sectores tenían representantes. Claro. Había representantes de todos los sectores sociales. No solo de las organizaciones sociales campesinas indígenas. Había representantes urbanos, había representantes de clase media. Sin ir muy lejos, Samuel Doria Medina fue pues constituyente. Tenías gente del ADN, tenías gente del MNR, tenías gente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Es decir, todos estaban en esa asamblea y en esa discusión se queda la conformación de un Estado plurinacional que reconozca a las grandes mayorías, un Estado que reconozca la propiedad comunal, que reconozca la propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, en esa discusión, mientras decimos hay que refundar el país porque incluyamos a todos estén representados, los otros dicen no vamos a perder los privilegios por la buena. Entonces, tienes toda una ola de racismo, de violencia contra, por ejemplo, en Santa Cruz era conocido como una mujer por andar. Pateaban collas. Claro, se decía hay que patear collas. Primero, colla era todo aquel que venía del occidente, todas las mujeres de pollera, todos los que eran migrantes, que es nada más y nada menos que el 90% de la población de Santa Cruz. Claro, ¿no? Hay que dejarlo claro. Santa Cruz, para el momento de la reforma agraria, tenía 50,000 habitantes. Hoy tiene 2 millones. ¿De dónde salieron esos? 2 millones. Que son justamente de Potosí, de Oruro, de La Paz, son aymara, son quechua, son campesinos, son obreros, son mineros, ¿no? Y son todos esos collas, ¿no? Entonces a mí me parece importante esto. También me es importante mencionar la masacre de Porvenir y me parece importante mencionar que todos los involucrados hoy en día están apoyando una fuerza política, ¿no? O sea, sí. Branko Marinkovic, principal involucrado, líder del Comité Cívico de Pro Santa Cruz, articulador de las milicias paramilitares vinculadas al separatismo, como la Unión Juvenil Cruceñista y otras. Leopoldo Fernández, responsable intelectual de la masacre del Porvenir del año 2008, donde murieron nada más y nada menos que 28 personas a producto del enfrentamiento, de la emboscada del comité interinstitucional contra campesinos que solo estaban reuniendo para su concentración sindical, ¿no? Entonces a mí me parece importante señalar esto, que todos estos señores están ahorita justamente con el que no es racista, ¿no? Con el que ha ido a desnegarse, ¿no? Y ahí vienen las declaraciones, porque las declaraciones de Juan Pablo, que han sido vistas por todo el país por tweets, reflejan en ese momento esa sensación de decir, estos collas, ¿quiénes se creen para creerse iguales a nosotros? ¿Quién les ha dicho a ustedes que son iguales a nosotros? Ustedes son inferiores por naturaleza. Ese es el mensaje de Juan Pablo Velasco. Ese es el mensaje que tienen todos los patrones, expatrones vinculados a Jorge Tuto Quiroga. Porque además, la Asamblea Constituyente defiende esta condición de igualdad, al final sesiona en Oruro, digamos, el proceso constituyente y al final se promulga en la ciudad de La Paz. Se llama una elección que se gana con el 61% de los votos. Es decir, era una voluntad de las mayorías, no fue un invento de un partido que, como era todas las constituciones hasta 2008, el que tenía fuerza política, parlamentarios, agarraba y modificaba lo que se le daba la gana. Sí. Hemos tenido 20 y pico constituciones, 18 constituciones, todas modificadas por lo que el Parlamento y el presidente le daba la gana. Y modificaba cuando quería. Siempre fue así la constitución en Bolivia hasta el 2000. La primera constitución votada por todo el país fue la de 2008. Y ganó con el 61% de los votos. Y a eso hay que sumarle que mientras los otros apuestan por el separatismo, ¿cuál es el argumento? Si el occidente quiere tener un presidente indígena, nosotros ¿por qué tenemos que aceptarlo? Claro, ¿no? Disfrazado de federalismo, disfrazado de autonomía, de respetar a Santa Cruz. La autonomía se acaba cuando entra un presidente que les agrada. Por eso vemos que a Yanine Áñez nunca le reclamaron federalismo, nunca le reclamaron autonomía. Ni pacto fiscal y toda la cuestión. Pero cuando estaba Evo Morales, claro, 14 años tiene que haber federalismo, tiene que romperse esto, porque en realidad es una defensa de privilegios, no de regiones.
Me parece importante esto que mencionas, José, ya para entrar al cierre del programa. Sí. Porque lo que estamos viendo justamente es estamos viendo cómo el Estado plurinacional construyó un orden tras el 2009, ya en el 2010, donde se intentó que todos los bolivianos seamos iguales, donde no hay una diferencia étnica, donde no hay una diferencia, donde las diferencias de clase se vayan disolviendo, donde la desigualdad se vaya reduciendo y cada vez seamos todos más iguales. Una ciudadanía única. Una ciudadanía única en el reconocimiento de, además de esa diversidad de naciones indígenas que conforma Bolivia. Y lo que hay en 2019 es, a partir del 2016, pero con mayor énfasis el 2019, es un retorno de esa minoría poblacional que se niega a reconocer esta condición de iguales. Nunca han tenido mejores condiciones de vida como se lo tuvo del 2010 al 2019. Sí. El país nunca tuvo tanta cobertura de salud, de ingresos económicos, de estudios, de reconocimiento internacional. Nunca el país tuvo esas condiciones de vida que habían mejorado para todos. Pero si a eso afectaba sus privilegios, para ellos significaba que era un problema. Porque el problema son los privilegios. Me gusta, y lo voy cerrando con esta frase, Bolivia nunca había sido tan igual, Bolivia nunca había tenido tal crecimiento económico como durante la época del Evo. La clase media nunca había hecho tanta plata como con Evo, pero la clase media nunca había sido tan igual al resto del país. Y es eso lo que se niegan a reconocer. Y es eso lo que se niegan a aceptar y es por eso que incurren en lo que pasó el 2019. Para ir cerrando, sí. Últimas palabras, José. Ya refiriéndonos a lo que pasó el 19 al 2020, las mías son las siguientes. El año 2020 publica Carlos Macusaya un libro que lo vamos a presentar aquí en pantalla. Vamos a hacer publicidad claramente, que es sin duda un análisis muy preciso a cómo es que ese racismo encubierto reaflora el 2019, sí. Disfrazado de atacar masistas, disfrazado de atacar collas, disfrazado de atacar salvajes, ¿no? Claro. Y lo que hace Macusaya es una exposición en detalle, precisa y concisa de cómo fue ese reemerger de ese racismo y hace un análisis político y sociológico al respecto. Va a sacar una nueva publicación, entiendo que está disponible en digital, lo hacemos publicidad para que toda la gente que quiera informarse pueda hacerlo. Sí. Y estas son mis palabras de cierre, José. Yo cerrando, creo que lo que está viviendo ahora Bolivia, después de lo que ha sido el golpe de Estado, todo el gobierno de Áñez y el posterior gobierno de Arce, es un escenario de disputa entre una minoría que, con la figura, por ejemplo, de Tuto Quiroga y otros candidatos, asume que este es el momento de retornar. Es el momento de que se reinstaure esa república sin reconocimiento del mundo indígena, es decir, quieren volver a lo que hubo antes del 2006, antes del 2000, y un mundo indígena, unas mayorías que te dicen no, esto no es posible, esto no vamos a permitirlo. Entonces hay un escenario de disputa en el país, y si alguien se pregunta cuál es la polarización que hoy en día se ve, no es una polarización contra el partido de gobierno, no es una pelea con el MAS, no nos confundamos, es una pelea por reinstaurar los privilegios o mantener la condición de ciudadanía única que ha peleado las grandes mayorías en este país. Eso es lo que estamos viendo ahora. Es una polarización de clase, es una polarización étnica entre una Bolivia plurinacional y unas minorías que tratan de retornar a la Bolivia republicana. Me parece excelente. Ha sido un gusto, José, tenerte. Muchas Agradecemos gracias a todos y a todas por vernos. Les pedimos que dejen like, sus comentarios y que compartan este video. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.